Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de monopolios en la estructura de el tema de mercados. Entonces, el monopolio es una estructura de mercados donde existe el único oferente, ¿cierto? Que es un único cierto bien o servicio que se está expresando realmente en un mercado, que solo una empresa, obviamente, tiene el dominio realmente en una oferta y cuando realmente se extiende como monopolio en un mercado. Solo hay una empresa capaz de ofrecer ¿qué? El único servicio en este caso. O producto. No cuenta pues con productos sustitutos en este caso. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿la papa tenemos productos sustitutos o productos que sean reemplazables a ese producto? ¿No? ¿Sí? ¿Calle para En, siempre? en cuanto a la papa, profe, como hortaliza, pues yo diría de pronto productos como la yuca, el plátano. Son productos que realmente no sustituyen, pero pueden ser comparados con ellos, ¿cierto? Pueden complementar el uno al otro. Entonces, realmente, si no hay papa, pues tenemos yuca, si no tenemos papa, pues tenemos plátano, ¿cierto? Que realmente ayuda a acomodar un poco más un dominio. Entonces, en este caso, pues no existe un tipo de monopolios. Si solo hubiera una sola empresa que tenga el poder de ofertar ese producto, sería en este caso un monopolio. Pero prácticamente no tenemos ese tipo de productos. El cemento sí es prácticamente un sistema monopolizado que realmente se maneja hoy en día. Cuando existe un monopolio en el mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto y que no cuenta, obviamente, con productos sustitutos o que realmente sean cercanos a ellos. Por eso, de esa forma, los consumidores adquieren un bien y solo pueden acudir a un solo monopolio como tal. Y esto realmente se lleva en condiciones imponentes, en este caso, de tipo de mercado. Cuando hablamos realmente de esas características que se debe tener en cuenta sobre el monopolio, ¿cierto? Estaba mirando un video, pero no lo encuentro. Nos explica cómo fue el proceso de monopolio con el mercado del cemento, que no lo encuentro. Bueno, dejémoslo así, no lo encontré para poder mirar ese videito que es muy importante, cómo fue digamos, cuál fue, digamos, la estrategia que ellos utilizaron en el mercado. Entonces vemos que las características de un monopolio como tal, se deben tener en cuenta que se debe tener un único proveedor, ¿cierto? O un único un producto o vendedor en este caso. Entonces es el único, una de las características que solo es la única empresa que vende el producto como tal, ¿sí? Que el producto o el vendedor influye y que suele hacerlo en el precio y en la cantidad demandante. Entonces vemos que en este caso ellos pueden proponer ¿qué? Los precios al antojo, ¿cierto? Ellos pueden aumentar las unidades a vender o en este caso a disminuir para poder tener el control de los precios en este caso. Entonces es importante que sepan este tipo de características realmente dentro del mercado porque realmente se genera un estilo de monopolio. No existe un bien sustituto en este caso. Entonces vemos cuál sería realmente cuando no existe un bien sustituto. Entonces pueden controlar en este caso los precios, la oferta y en este caso exactamente. Entonces no pueden manejar en este caso un bien sustituto. Vemos que hoy en día
por el tema del COVID, hay varias empresas que realmente están generando la oportunidad realmente de crear la vacuna, el antídoto como tal. Entonces, se crea realmente, o se tendría en este tema, crear como si fuera un monopolio, una única empresa realmente que constituya este tipo de productos. Pero vemos que ya encontramos a Pfizer, encontramos se me olvidó el nombre de otra empresa, son 3 farmacéuticas que están generando. ¿Y qué hizo Pfizer en este caso? Decirle, señores, entidades como tal del Ministerio de Salud, denos aprobación para poder dar nuestra bacteria, digámoslo así, o nuestro proceso, muestra de, digamos, de vacuna. Vaya no. Para poderles darle a otros laboratorios para que ellos puedan ayudar a producir esa vacuna en cantidad. ¿Por qué lo hacen de este modo? Primero, es un bien de necesidad, digamos, es un bien que se necesita hoy en día, ¿sí? Primero, se debe generar una vacunación masiva. ¿A quiénes? En este momento se debe generar la vacunación a las personas que están al frente de batalla. Entonces, en este caso son médicos, enfermeras, todos realmente, prácticamente enfermeros, los que manejan pues obviamente las ambulancias, todo ese proceso, ellos son los primeros que deben tener en cuenta la vacunación, mayores de edad, todo ese proceso realmente son los primeros que realmente van a tener la vacunación. ¿Con qué fin? Poder contrarrestar las muertes de esas personas realmente, porque son las más propensos en este caso. Porque realmente Moderna y Johnson, gracias de Daniel, Bayer también. Entonces, muchos laboratorios que realmente están generando, pero están controlando, con este caso, por las entidades realmente gubernamentales digamos, de cada país, o en este caso de la Unión Europea. Entonces, vemos que realmente ellos no pueden tener el control de la vacuna. ¿Por qué? Porque realmente se está corriendo, digamos, por tener esta vacuna del antídoto lo más rápido posible, no es con el fin de poder tener el poder de poder ofertar realmente ese producto en una sola empresa, sino que a nivel mundial puedan contrarrestar esta vacuna. Entonces realmente lo que hacen es contrarrestar ese virus y va a llegar un momento otro que ya estamos inmunizados por lo menos en 2 o 3 años, ¿cierto? Porque realmente las vacunas están diciendo es que en 2 o en 3 años vuelven a recaer otra vez a ver tipo de epidemia como tal. Entonces, ¿qué es lo que buscan los diferentes estados o como tal? Es poder contrarrestar esta enfermedad. Que realmente si tratan de aparecer otros brotes, pues sean más fáciles de controlar y no tener pues obviamente un descontrol que realmente se tiene en este caso. Entonces, mire que es una de las características que realmente se debe tener en cuenta hoy, porque hay unas entidades que están diciendo, ojo, esto no es para poder crear un monopolio o un único oferente. Hay que tener otros vendedores o otros productores que ayuden en este caso a producir esas cantidades. Entonces, no se crea como si fuera un monopolio en este caso. También hay unas grandes importancias dentro de las características del modelo, que son las barreras de entrada, que son muy grandes y pueden ser de varios tipos en este caso. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Cuando son esas implementaciones de barreras como los aranceles de diferentes productos que controlen el ingreso de productos que no puedan establecer en este caso o incomodar, ¿cierto?, un mercado en un país. Entonces, ¿por qué surgen los monopolios? Entonces, una empresa, en este caso, es un monopolio, que es el único que vende ese producto y ese producto no tiene un bien cercano, en este caso, un bien sustituto o cercano. Por esta es la causa fundamental de un monopolio que elige con barreras de entrada y un monopolio que es el único vendedor en su mercado. Entonces, por eso es que otras empresas no pueden entrar y a competir con él. A su vez, las barreras de entrada tienen 3 causas principales en este caso. Entonces, ya vamos a mirar las causas. Voy a aclarar este tema realmente. Cuando existe una sola única, digamos, empresa, ¿sí?, y se establecen los tratados de libre comercio para que otras empresas ingresen y puedan controlar el mercado,
para poder desestablecer, en este caso, esos monopolios. Entonces, a veces hay gobiernos que no permiten que ingresen en otros mercados o otras empresas a nivel nacional, bueno, en el territorio nacional, para poder establecer en este caso otro tipo de mercado realmente que pueda competir con ese producto. Entonces, en este caso, dice que realmente existen 3 recursos y uno de los recursos como tal es recursos de monopolios. En este caso, son recursos claves para la producción de la propiedad de una sola empresa. Entonces, solo esa empresa tiene los recursos para poder producir ese producto o ese bien. Uno de los bienes pues, realmente que se deben tener en cuenta es la regulamentación realmente del gobierno. Entonces, cuando existen estos monopolios, el gobierno crea, en este caso, un balance para tener unas autoridades que puedan conceder a una sola empresa un derecho exclusivo de fabricar ese producto o ese servicio. Entonces, regulan ese tipo de producto. Entonces, es uno de los posibles opciones que realmente influyan o que surja ese tipo de comercio, digamos, de comercio de monopolio en el mercado. También otra de las causas que realmente surgen de ese tipo de, digamos, de monopolios en los gobiernos es porque procede a una producción realmente. Entonces, solo una empresa produce un bien a un costo menor y un gran número de productores en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas empresas que realmente están produciendo a un costo mayor, solo dejan que una sola compañía produzca a menor costo, obligan que realmente las personas vamos a comprar ese producto en la empresa más económica y no en las más caras. Entonces, ¿por qué? Porque nos ayuda en este caso a una economía, pues en este caso para las personas que tengan bajos recursos en este caso. Cuando hablamos de un monopolio, porque dice recursos de monopolio, es que una sola empresa, pues obviamente tenga, sea, digamos, digamos, el dueño del recurso, ¿cierto? Por ejemplo, en el mercado del agua, pues hay pequeños pueblos que solo realmente tienen realmente una sola persona realmente que suministra el agua y realmente no hay otras empresas que realmente presentan ese tipo de modelo competitivo. Entonces pasa mucho en las aguas, digamos, en las empresas o en este caso en muchos pueblos donde aparecen como unas entidades públicas donde suministran todo el tema de aseo y agua, y llega un momento en que ellos suministran realmente ese servicio, pero ellos suben mucho los precios en este caso porque es una única oferente. Entonces, y el gobierno no deja ingresar otras empresas que presten ese servicio, pero con mayor precio, en este caso, con un menor precio. Entonces, no deja, y eso genera realmente un tipo de monopolio, porque es una sola única empresa que tiene ese tipo de recursos que realmente puede generar ese tipo de servicios. Entonces, cuando en este caso los monopolios son creados por los propios gobiernos como tal. Entonces, los monopolios surgen porque el gobierno ha otorgado a una sola empresa, ¿cierto? O servicio, exclusivamente en vender un bien o un servicio. O a veces el monopolio es fruto únicamente del poder político y aspira a un monopolio. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, pues obviamente los reyes le otorgaban pues, a sus grandes amigos, aliados, licenciados de negocios, precisamente pues para ese tipo de productos. Otras veces los gobiernos conceden ese tipo de monopolios porque consideran hacerlos en aras de interés público como tal. Entonces, las carreteras, ¿de quién son? ¿Cómo se crean en ese caso las carreteras o las conexiones? Pues vemos que hoy en día en Colombia solo hay una sola persona que realmente es el dueño de varias empresas y es prácticamente el dueño realmente de esos monopolios prácticamente. ¿Por qué? Porque, digamos, han podido generar, realmente abarcar o crear ese tipo de monopolios donde solo se otorga en este caso a una sola persona el poder en este caso. Entonces, vemos cuando pasó en Bogotá, cuando solo una persona abarcaba todos los sistemas de contratación estatal de malla vial. ¿Quiénes eran los grandes amigos de nuestro alcalde? Los amigos Nules. Amigo Nule como tal eran los que podían tener ese proceso, pero ¿qué hacían en ese momento? Sobornar, hacer muchas cosas para que ellos solo tuvieran el poder realmente
de poder tener ese tipo de productos. Entonces, ellos eran los únicos que podían tener el control y se creó un tipo de monopolio o de interés político para poder tener este tipo de contratos. ¿Cuáles son los monopolios naturales? En este caso, es una industria y es un monopolio natural cuando una sola empresa ofrece un bien o un servicio al mercado, completo a un menor costo que dos o más empresas. Entonces, en este caso, surgen los modelos, los modelos de monopolio natural surgen cuando hay economías de escala, en un rasgo de producción relevante. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Pues obviamente son empresas que producen a mayor costo, ¿cierto? A menor costo, a mayor cantidad y tienen un control del monopolio natural en este caso. Entonces, un ejemplo de monopolio natural es cuando se distribuye el agua, ¿cierto? Para suministrar el agua a los habitantes de una ciudad, es una empresa que debe construir obviamente una red de tuberías. Dos o más empresas competirían por el mismo suministro de servicio y cada una tendrá que pagar un servicio, un costo fijo en este caso. Entonces vemos que realmente los monopolios naturales en este caso son como por ahí en este caso agua, gas, luz, ¿cierto? Porque son servicios naturales que realmente tratan de ofrecer en una sola empresa, un solo, digamos, una sola empresa que puede generar en este caso y no deja competir que realmente otras empresas ingresen al mercado. ¿Cómo toman los monopolios sus decisiones de producto, digamos, de producción y su asignación de precio? Entonces, los monopolios frente a su competencia, digamos, la primera diferencia entre esas es la empresa, que realmente es competitiva, y mirar cuál es la capacidad que ellos tienen para influir en este caso de la producción y así poder fijar los precios. Entonces, cuando una empresa ingresa realmente pequeña y es competitiva entre el mercado, opera y tanto como no tiene el poder de influir en el precio, pues obviamente acepta los precios dadas las condiciones del mercado en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Creo una empresa, digamos en Bogotá nueva, hay otra empresa, realmente la que siempre ha traído que son los servicios de productos de Bogotá, y hay otra empresa que ingresa. Entonces, ingresa esa empresa, pero es como está ingresando al mercado, ¿cierto? En Bogotá, tiene que fijar los precios de acuerdo a los que están establecidos ya como costumbre, ¿sí? Porque realmente no tienen poder adquisitivo en este caso de poder controlar los precios en el mercado. Tiene que aceptar los precios realmente, poder ingresar a competir con otros modelos realmente que se busca. Uy, ¿quién fue que hizo eso? Donde se busca realmente a los clientes que ingresan a comprar o a utilizar ese servicio realmente. ¿Cómo es el tema del costo de monopolios para el bienestar? Entonces, vemos que el monopolio es bueno de forma organizacional en un mercado. ¿Por qué? Porque hemos visto que un monopolio es diferente a una empresa competitiva y asigna los precios superiores al costo marginal. Es después que en este caso, desde el punto de vista de los consumidores, el monopolio realmente es bueno cuando los precios están muy altos, ¿cierto? Porque realmente no es bueno cuando los precios están altos, porque solo una empresa realmente tiene el poder. Pero digamos, desde el punto de vista del propietario, tiene el miedo que realmente ingrese otra empresa y pueda generar realmente que bajen los precios. Cuando tenemos estos posibles oferentes en el mercado o en un estado, es importante tener cuáles son los beneficios tenidos por el propietario y por el costo, en este caso, de la imposición social. Entonces, aquellas empresas pagan más impuestos, ¿con qué fin? De beneficiarse y tener el poder, el control realmente del mercado. ¿A quiénes les pagan ese tipo de impuestos? Pues a los poderes políticos en este caso, para poder tener un control realmente del mercado. Entonces, en algunas ocasiones es buena. ¿Por qué? Porque realmente, pues ellos cobran un poquito más alto, tienen el lujo de exponer el precio, ¿cierto? De aquellos servicios y productos, pero al mismo tiempo pagan unos elevados impuestos en este caso. ¿Qué sirven esos impuestos? Para poder implementar en este caso para el bienestar social de una comunidad.
Cuando hablamos de discriminación de precios en los monopolios, la conducta de un monopolio es discriminar, pues obviamente el precio de acuerdo a lo que es el producto disponible a la venta del mercado, digamos, de una forma competitiva. Entonces, cuando dicho mercado es numeroso de empresas, se vende pues obviamente al mismo precio y los productos al mismo precio en el mercado. Pero cuando nunca está dispuesto a asistir en este caso a los precios bajos, ningún cliente, pues todos los clientes van a pagar el precio de acuerdo a cómo está en el mercado. Entonces vemos que a veces los monopolios se manejan a través de los precios, es cuando hay muchas empresas y realmente obligan a ese monopolio poder bajar los precios de acuerdo a la competencia. Entonces es bueno que cuando se genera un tipo de mercados, cuando una sola empresa, entonces se pueda realmente ingresar a esas empresas para que logren establecer ese tipo de mercado. Entonces, lo más importante en este caso es que los clientes pues asignen y en este caso pues vean la oportunidad de poder llegar, en este caso, ese tipo de servicios. Julie Gómez me dice, ¿será posible que el servicio de internet tal vez de algunos municipios donde operamos no lleguen a todos, pueden cobrar más cómodo? ¿Qué se está creando? Realmente aquí en Colombia, ¿cuántas empresas de televisión hay? ¿Cierto? ¿Cuántas hay como tal? ¿Está claro? Está Movistar. Movistar, Tigo. Tigo, pero Tigo no muestra televisión, sino solo telefonía. DirecTV. Pero tiene Somos 4 o 5 empresas, ¿cierto? Tenemos 4 o 5 empresas. Pero, usted dice, y lo que dice Julia es verdad, en algunos municipios, realmente yo sé que es imposible en internet, entonces ellas dicen, aquí tengo la opción de poder crear mis precios al antojo que yo quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Coloco mi propia antena, compro mi red, ¿cierto? Y suministro mi precio. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro oferente que digamos en este caso en el mercado, ¿cierto? Si hay otras empresas que realmente, ejemplo, Claro ha tenido la mayoría, digamos, de los municipios, el control de poder manejar digamos, ese espectro realmente en el mercado. Entonces vemos que solo ellos pueden suministrar en este caso la red de televisión o ya sea de celulares o internet en este caso. Entonces ellos pueden tener el control del caso del mercado. ¿Por qué? Porque no hay más competencia en este caso. ¿Qué pasa en los pueblos retirados? Digamos, y a veces ellos no buscan la forma de invertir. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta más poder invertir en una antena en la red inalámbrica, todo el proceso, y Mena tiene sueño. Entonces vemos que pasan eso. Todo el día al frente del computador, la verdad, ya me arden algunos. Tranquila, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresarios o hay pequeños dueños, digamos, que tienen la capacidad. Le dicen, señores, claro, regálame o véndame a mí no sé cuántas cantidades de megas para poder ofrecer ese servicio al municipio. Yo tengo cómo instalar la antena, tengo los espacios, tengo el terreno, ustedes solo me ponen la antena y yo suministro el resto. Entonces a ellos les sale más económico hacer eso, asignaciones de ese tipo de contratos, asignaciones de 30, 20, 50, 100 millones de pesos. Y ellos lo recuperan rápido. ¿Por qué? Porque pueden suministrar ese servicio en esas veredas, porque realmente son municipios donde es imposible llegar al internet. Entonces a veces se considera un monopolio, pero realmente acá a veces aparecen otros magos que realmente generan ese tipo de monopolio. No directamente Claro, sino otros prestadores de servicio que realmente le compran a Claro la señal y ellos suministran el servicio, ¿cierto? Que eso es lo que realmente está generando a veces mala imagen, ¿cierto? De Claro. Claro, a veces dicen, bueno, listo. Ahorita, ¿qué ha pasado con Claro ahorita? Por digamos, el internet y todo el proceso de la pandemia, pues a veces digamos, bueno, mucha gente necesita entender por qué tienen que trabajar desde las casas, ¿cierto? Entonces, a veces dicen, bueno, tenemos que subir los precios. Ya llega un momento de que están llegando otro tipo de servicios más económicos, ¿cierto? Como Movistar, Telmex,
realmente, bueno, Telmex es bastante claro. Otra empresa, es que no me acuerdo, acá en lo que es en Bogotá, Funza. Virgin Bueno, Mobile, algo así. no, porque esa empresa realmente es una empresa... Movistar. Movistar tiene telefonía y tiene, digamos, internet y tiene televisión. Entonces, ¿qué está generando? Sí, ahorita en este caso, UNE, no sé qué pasó, UNE estaba llegando con unas buenas propuestas económicas, no sé qué pasó, para el ETV, para el 2021, hay una empresa extranjera, no es mexicana. DirecTV, ¿no era? No, hay una empresa mexicana, no me acuerdo bien el nombre, que estoy mirando el artículo, va a llegar a Colombia, ¿sí? Y va a llegar con una capacidad de red inalámbrica de fibra satelital. Entonces, ¿qué van a hacer? Se llama Telmex. No, es una competencia de Telmex, porque Telmex también maneja satelital. Tú compras la antena y puedes comprar el servicio, ¿sí? Pues te genera un poco menos costoso. Pero usted va a llegar a una empresa más, con unos servicios más económicos todavía, ¿sí? Y no lo va a, digamos, a mirar, va a establecer los precios más económicos del mercado y ellos no miran cuántas son las ganancias realmente, el número, digamos, el precio de servicio, sino el número de consumidores que tengan. Así mismo ellos tienen la ganancia en este caso. Entonces, entre más servidores tengan dispuestos ellos, pues ganan más. Ejemplo, ellos van a poner un costo, ellos realmente en el artículo indicaba que ellos van a colocar los servicios de más o menos en 50.000 pesos y van a entregar 40, 50 canales con servicio de internet y telefonía. Van a poner unos planes realmente amplios, pero a ellos no les importa que sean más o menos costosos, sino el número de clientes. Entonces, así mismo ellos ganan en ese caso. Entonces, por eso que realmente es importante que a veces ingresen en esos mercados esas empresas que compiten para poder obligar a Claro o otras empresas realmente donde diga los precios los pongo yo porque es de acuerdo a la demanda, no hay más empresas que realmente puedan surtir ese servicio y realmente puedan controlar el mercado. No, es que no me recuerdo realmente cómo se llama la empresa. ¿No es Guamo? Algo así. Es que no sé exactamente. No, les miento porque realmente no me acuerdo bien el nombre de la empresa. Pero sí, realmente va a ingresar un tipo de mercado realmente competitivo, en este caso internet, porque es que realmente a veces están abusando de los precios. Entonces, profe, ¿funcionarían como las fanpage o las redes sociales que ganan por número de usuarios? Exactamente, sí. Ellos ganan por el número de servicios que prestan, ¿cierto? Ellos pueden poner un recargo básico, ¿sí? Sean estrato 1, 2, 3 y 4. Ponen un servicio para el estrato 1, 2 y 3, siempre digamos, para el estrato 1, 2 y 3 van a colocar, por ejemplo, 50 canales, tanta cantidad de megas, y si tiene telefonía, da un precio de 60.000 pesos, ¿sí? Entonces, yo sé que mucha gente va a dejar de tener a Claro y se van a ir para allá. ¿Por qué? Porque realmente si tú te prestan estos servicios por 60.000 pesos, pues obviamente pues mucha gente lo va a dejar de tomar, ¿cierto? Entonces eso genera realmente en un mercado que se establezcan las estrategias y realmente van a decir, oiga señores, tenemos que obligar a bajar los precios a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos precios son muy económicos, obligan a las empresas que ya tienen el poder del monopolio bajar los precios a lo que está realmente, digamos, dependiendo. Porque, ¿qué pasa? Al principio no va a ser tan llamativo. Primero, porque realmente es una empresa nueva, no conocen, no sabe cómo son los servicios que presentan. Pero mucha gente dice, por la economía, se van a ir para allá, ¿cierto? Mucha gente que está pagando cierta cantidad por los mismos servicios que están prestando ellos, pagando 2 o 3 veces la misma cantidad de dinero, pues prefieren irse a ese tipo de empresas. Entonces, obligan que en el mercado bajen los precios de acuerdo a cómo lo están presentando ellos. Entonces, por eso es que a veces es bueno que ingresen otro tipo de empresas para poder controlar, en este caso, el tipo de mercado. Por ejemplo, hace unos años, profe, llegó TV Azteca. Sí, y ese no llegó sé. para municipios
pero la verdad no tuvo mayor impacto porque ellos manejaban fibra óptica, pero entonces por la geografía del país, las instalaciones se les fue bastantes costos en este tema, entonces no pegó en varias partes por ese tema. Exactamente, porque era fibra óptica. Hoy en día pueden ingresar, ¿sí? Porque ya pueden tomar el servicio, con pagarles el servicio a esas empresas que ya tienen la fibra óptica, como que digamos, alquíleme el carro o alquíleme el avión que me lleve, me transporte, esa señal, ¿sí? Y yo pongo el servicio nada más. Entonces, puede ser un poco más económico y puede ayudar en este caso. Entonces, a veces, digamos, en los países fronterizos, en este caso en las ciudades fronterizas, como en Venezuela, Ecuador, y por ejemplo en Ecuador, lo que es en Ecuador y aparte, digamos, de Ecuador, hay muchos servicios que realmente en Cúcuta, hay muchos servicios que prestan, digamos, en Venezuela, entonces son muy económicos, esos toman el servicio desde allá. ¿Por qué? Porque realmente son muy más económicos todavía. Entonces a veces surgen muchas competencias, pero ellos lo manejan muy clandestinamente, ¿sí? Porque las empresas no están permitidas ingresar al territorio nacional y buscan realmente poder lograr traer ese tipo de empresas, que es muy complicado porque realmente, claro, u otras diferentes empresas tienen ya sus intereses políticos y van a decir, qué pena, pero no cumplen con eso. Entonces, están logrando pues tener un control político sobre esos monopolios. Cuando hablamos de las políticas públicas sobre un monopolio, entonces, hemos visto que los monopolios son diferentes a los mercados competitivos y asimismo se asignan pues eficientemente los recursos. Los monopolios reducen pues una cantidad inferior a lo que son lo que es socialmente deseable y lo que realmente se asignan los precios superiores de acuerdo al costo. Entonces, cuando hablamos de costo, es realmente el precio de cada producto. Entonces, obliga a que realmente cuando esas empresas se ven reflejadas o afectadas, en este caso por otras empresas, tratan de sostener los precios o por lo menos bajarlos un poco para que las personas no se retiren. En ese caso, pues cuando hay ese tipo de control, realmente hay empresas que realmente están controlando el precio, ingresan, en este caso, un poder en el sector público que realmente corresponde a los problemas de monopolio y en este caso son 4 aspectos que deben tener en cuenta. Entonces, tratar de industrializar las funciones del monopolio que ya sean más competitivas, o sea, lograr ingresar otro tipo de empresas para que realmente sean competitivas y logren bajar los precios, pues obviamente estables, que no vayan a pérdida, pero por lo menos que sea un poco accesible al mercado. Se regule la conducta de mercados de monopolio, se convierta algunos monopolios privados en empresas públicas, entonces logran es crear ese tipo de inversión, entonces el Estado dice, bueno señor, yo voy a invertir allá para que usted pueda controlar el mercado. ¿Qué hacen? En este caso, invierten, se hacen socios, en este caso tienen entidad pública y privada, presupuesto público y privado, y logran que en este caso los precios sean muy bajos en este caso. Por eso que hoy en día es importante o a veces que en sus municipios, en las ciudades donde están, no dejen, digamos, ingresar, por ejemplo, para las empresas de servicios de agua, de aseo, empresas privadas. Es que las empresas privadas, ellos sí les van a cobrar realmente muchas cosas, ¿sí? Y no van a permitir que el Estado les subsidie servicio en este caso. Entonces, por eso que los precios son realmente altos. Entonces, a veces, en varios municipios, a veces por intereses políticos, ingresan otras empresas realmente y cobran un precio realmente alto porque no son subsidiadas. Y como las empresas públicas, el Estado subsidia una parte y los servicios, pues obviamente uno paga por ese servicio. Entonces, a veces es bueno dejarlo que la empresa sea pública y no que no sea privada en este caso. Y en ese servicio de servicios públicos como tal. No hacer nada en este caso. Entonces, a veces los gobiernos, pues, no hacen nada, las políticas públicas no hacen nada, no tienen un control sobre eso y dejan que las empresas puedan trabajar a su gusto en este caso. Entonces, a veces es importante que los gobiernos tomen contribución en este caso. Cuando hablamos de regulación, hay otras formas que, digamos, que el gobierno ha generado, pues, resolver esos problemas de monopolio regulando la conducta en sí mismo. Entonces, lo que busca es tener una solución propia de esos monopolios naturales que realmente como en este caso como son empresas de agua, energía, ¿cierto?
que controlan, en este caso, permiten asignar el precio a lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué hace el Estado en esas entidades gubernamentales? Poder tener el control. Cuando hablamos en este caso, un ejemplo, la empresa de energía del Caribe no, sino de Cartagena, Telecaribe, no, Telecaribe no, ¿cómo es que se llama esa empresa? De energía. Electricaribe, profe. Electricaribe, mira, ahí está. ¿Qué está haciendo Electricaribe en este caso? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Tratando de que otras empresas ingresen, reemplacen a otra empresa, o que otra empresa ingrese y pueda suministrar el mismo servicio que están suministrando ellos, para que ellos realmente dejen ese, digamos, presten primero, que logren pues, generar en este caso, y genere realmente un control. Julie Gómez me dice, ¿la registraduría es un monopolio? No, es una entidad pública en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace realmente la registraduría? Prestar el servicio de registrar y tener el control de darle un nombre, un número de cédula, o un registro, un control de cuántos ciudadanos estamos, de los colombianos realmente. Entonces, ¿cuántas personas hay por género, hay por edades, o hay por todo? Realmente eso es la registraduría como tal, pero no es un monopolio. Y no tiene en este caso el poder realmente decirle, usted es colombiano, usted es peruano, usted es venezolano, no. Él realmente lo que hace es registrar las personas que nacen, el número de cédula, el registro, tener un control realmente de quién es usted, ¿sí? Porque normalmente uno cuando nace no le dan un nombre, no le dan una entidad, usted dice es un INN, no sabemos quién es, ni dónde es, ni dónde existe en este caso. Entonces, lo único que hacen es ellos es dar la información a esas personas. Entonces, no es un monopolio como tal, porque no, ellos prestan un servicio realmente, pero no es un monopolio, porque realmente nosotros pagamos unos servicios, pero muy básicos realmente, digamos, por una tarjeta, o sea, pagamos, no sé, como 16.000 pesos, por una cédula pagamos como 30, no sé, como 35 o 36.000 pesos, y por la nueva cédula digital 52.000 pesos. Exactamente, miren, el compañero sí está actualizado en ese caso. Entonces vemos que nosotros pagamos realmente, y no es que tengamos que pagarlo mensualmente, sino eso se paga una sola vez, o cuando realmente uno tiene la pérdida de documentos, o los bota, o, bueno, otras cosas que realmente tienen que pagar realmente. Entonces no se considera un monopolio, porque no vende un servicio realmente, prestas un servicio como tal, y no realmente impone los precios, realmente, sino es de acuerdo al Estado como tal. Entonces, inclusivamente, digamos, la registraduría impone de acuerdo al salario mínimo. Entonces, no es mucho lo que suba realmente, para el próximo año no va a subir mucho. Suben 1, 2 o 3 pesos más o menos de acuerdo digamos, a ese servicio. Transmilenio se considera en este caso Bogotá un monopolio, digámoslo así, porque es la única empresa oferente de caso de transporte, ¿sí? Entonces se considera en este caso un monopolio, que realmente tiene el control realmente de todo el mercado. ¿Qué hizo en este caso Bogotá? Acuérdense que cuando uno iba a Bogotá tenía la oportunidad de coger el bus cebollero, el bus no sé qué, hoy en día usted va a Bogotá y viene por todo lado, buses azules por todo lado. Y realmente uno dice, ¿y esta vaina cómo es? ¿Qué busco para tal parte? ¿Sí? Entonces, vemos que antiguamente era muy bonito porque tal bus dice la tabla, va para tal parte, decían muchas cosas a uno y escogía a veces a la fila de buses. Hoy en día, si no es Transmilenio, no es unos buses articulados, no hay nada, ¿cierto? Entonces, se crea en este caso un monopolio como tal. Pues obviamente es un presupuesto público y privado, ¿cierto? Pero realmente se considera como un monopolio en este caso. Cuando son propiedades públicas, en este caso, a veces el gobierno incurre en este problema para poder regular ese tipo de monopolios de propiedad pública. Entonces, es decir, que en lugar de un monopolio público se administra esa empresa privada y el gobierno puede suministrar la información realmente del monopolio y tener el control realmente de esa información, digamos, de ese monopolio. Entonces, cuando son entidades públicas,
Ellos mismos controlan los precios, pero de acuerdo a lo que está regido en el mercado. Ellos no imponen ese tipo de monopolios como tal. Ejemplo, los servicios de agua, servicios públicos en este caso. Entonces, logran contener en este caso, de acuerdo a la regulación realmente del gobierno, que son precios pues, de acuerdo a lo que está sujeto al mercado. En este caso, pues hay soluciones con muchos países europeos, ¿cierto? Donde dice que los gobiernos son los mismos propietarios de ¿qué? Servicios públicos, compañías de telefonía, de agua y electricidad. Ellos cobran de acuerdo, pues, obviamente, a las necesidades de las comunidades en este caso. Entonces, realmente a veces uno, en el caso, digamos, usted va para Europa o se va para Portugal. En Portugal ustedes es un sitio muy hermoso, ustedes pueden pasear, pueden ver muchas cosas, pero el agua, ¿se imaginan cómo es? Cara, realmente cara. El mismo estado es que, digamos, suministra el servicio de agua, ¿sí? Lo que pasa es que ese país realmente sufre mucho por, digamos, de agua, ¿cierto? Entonces es muy cara en este caso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ha optado, digamos, el mercado? Usted ya consume, a veces cocina ya por, el vino es muy económico. En Portugal el vino es muy económico. En este caso, pues ellos, ¿qué hacen? Cocinan a punta de vino a veces. O preparan muchas comidas a base de vino que son más económicos que comprar una bolsa de agua. Entonces, a veces es muy caro en esos países. En el caso de Arabia Saudita, a veces es muy caro el servicio de agua porque escasea. Entonces, vemos que es muy escasean ese tipo de productos demasiadamente mucho y eso hace que el gobierno tenga que controlar esos precios adquiriendo como una propiedad pública en este caso. Bueno, muchachos, en este caso vamos a mirar un videito poco. Bueno, este video sí no alcanzamos a ver. Bueno, muchachos, en este caso ya vimos el último tema